Señora Tizón, adelante. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer al secretario de Estado, al señor Simancas, y al Gobierno lo oportuno y necesario de la presentación de este borrador del segundo Plan Nacional. Un plan transversal para poner de manifiesto la capital importancia de los derechos humanos en nuestro país, algo que ayuda a crear un clima de confianza. Nuestro país, señorías, está profundamente comprometido con los derechos humanos, que necesitan un cuidado diario tanto por los poderes públicos como por la propia ciudadanía. Por eso, su promoción y protección constituyen un eje prioritario, porque los derechos humanos siempre son una cuestión prioritaria de Estado. Hablamos hoy de un plan donde también se recogerá el amplio desarrollo legislativo de este Gobierno, mostrando el avance en la garantía de derechos en nuestro Estado social, situando al ciudadano en el centro de la acción pública y de la acción política. Y así ha quedado reflejado en estos últimos años con situaciones como la reforma laboral, las diferentes subidas del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones acorde al IPC, el tope al gas, el mayor incremento de becas para jóvenes, la ley de eutanasia o pacto contra la violencia de género, entre muchos otros. Y lo más difícil es que todo se ha hecho con el viento en contra, porque a algunos de ustedes los avances sociales les vienen mal. A la ultraderecha le vienen mal los derechos en general, porque habría que borrar el programa electoral que abanderan, con una agenda, como hemos visto, racista, machista, homófoba y xenófoba, que de llegar a ser realidad sería un punto de no retorno, señorías, una agenda plagada de mensajes excluyentes que no muestran sino una oposición devastadora para los derechos humanos y un verdadero despropósito lleno de toxicidad. Y así, señorías, están codo con el Partido Popular. Les recuerdo, señoría del Partido Popular, que el primer plan, el plan pionero, se dio durante el Gobierno socialista bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero. Plan que no ha tenido relevo hasta hoy. Plan que se quedó en un cajón hasta que otro Gobierno, también de izquierdas, por cierto, ha vuelto a reivindicarlo. Porque a ustedes le ocupaban y le ocupan más los recortes en sanidad y educación, pero no les ocupaba, por ejemplo, el olvido de las víctimas del franquismo. Y no lo digo yo, lo decía, entre otros, el Comité de la ONU, cuando hablaba de que los derechos humanos eran una asignatura pendiente de su Gobierno, pero ahora les entra la prisa. Y fíjense cómo ha cambiado la balanza en estos últimos días, cuando expertos y expertas, también de la ONU, han valorado leyes como la ley del aborto, y cito textualmente, como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad, y aplauden la ley trans, que cito textualmente, elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana. Pero ¿qué les voy a contar a ustedes, defensores de la gente de bien? No sé qué gente de bien, pero lo que sí es cierto es que parece que les causa molestia que se legisle para impulsar derechos civiles. En todo caso, y así lo dice el texto de este borrador, y creo que es muy oportuno, es que el avance de nuestro país en la conquista de derechos durante estos años de democracia se ha hecho realidad, no solo con la Constitución y con el desarrollo de una amplia legislación que garantiza derechos, sino también con el impulso de un estado de bienestar que los hace efectivos. Pero a pesar de ello y de ser pioneros en leyes que han garantizado el ejercicio pleno de la ciudadanía, a muchas personas que se encontraban en situación de desigualdad, somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer. Señorías, nuestros derechos fundamentales son la conquista de democracias avanzadas como la nuestra, luchando contra el totalitarismo, contra la intolerancia y contra los fascismos. Una lucha que no se quedaría solo en este plan y que hace de muro de contención de nuestros derechos fundamentales. Es una lucha por los derechos que protegen a los más vulnerables, combatiendo la violencia machista, la trata o la desinformación. Es la lucha contra la corrupción, como la recogida recientemente en la Ley de Protección de Informantes, de la que ya se ha hablado. Es igualdad de trato y no discriminación, como así se plasmó en la Ley Cerolo. Es la memoria democrática, como así se aprobó con la ley del mismo nombre. Son los derechos a la salud y a la atención sanitaria, que aquí podríamos hablar de Madrid o de Galicia, que a menudo desastre
tienen montado, señorías del Partido Popular. Es la protección contra la pobreza y la desigualdad salarial con el salario mínimo y la subida que este Gobierno ha llevado a cabo. Es la protección del medio ambiente. Pero esto no termina aquí, porque existe asimismo una apuesta decidida de este Gobierno para crear vínculos con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, unos vínculos sólidos y explícitos. De hecho, el propio preámbulo de la Agenda 2030 reafirma explícitamente que estos objetivos pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Y quisiera destacar precisamente el número 17, el que habla de alianzas para lograr los objetivos, porque ahora, más que nunca, es necesaria una sólida cooperación internacional, como decía el señor Simancas. Ya lo hicimos con la crisis de la COVID y ahora tenemos el gran reto de la crisis de Ucrania. Y este año toma especial relevancia precisamente por la presidencia europea que España asumirá en julio, un momento en el que se celebrará también el 50 aniversario de la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Declaración y Plan de Acción de Viena, un momento culmen para afrontar estos y otros desafíos de relevancia. Por eso quisiera, señor Simancas, reflexionar sobre ello y que pueda usted abordar las prioridades en materia de derechos humanos que se darán desde esta presidencia de la Unión Europea que España asumirá en los próximos meses. Quisiera poner también en valor, como usted ya ha resaltado, la participación en la elaboración de este borrador de la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado para la garantía de los derechos fundamentales y como institución nacional de derechos humanos acreditada al máximo nivel, así como las diferentes instituciones a todos los niveles y de la propia sociedad civil. Solo así se puede construir un texto que no tenga fisuras en la defensa de estos derechos y lo relevante de esa participación posterior de la que usted hablaba. Para concluir, señorías, las democracias no son perfectas. Por eso creemos que hay que estar vigilantes, no perder el norte y evitar que quede en el olvido el amplio camino recorrido de la defensa de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos. Y con este segundo plan, se dará otro paso al frente a la amenaza de este retroceso, poniendo encima de la mesa una hoja de ruta global con una brújula que marque el camino de la acción política en su defensa. Por ello, solo podemos celebrar que hoy este borrador de este plan se presente aquí, en esta comisión, y seamos partícipes de ello. Y acabo con una cita de Martin Luther King, activista y gran defensor de los derechos humanos. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora